Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado. Quien les habla, su servidor Omar Gutiérrez, directamente aquí desde la radio exclusiva 103.7 FM, con una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy tenemos un tema bien interesante, es un tema corto, pero vamos a estar tratándolo con bastante pasión, como siempre acostumbramos a tratar los temas aquí en esta emisora tan hermosa, que gracias a Dios hemos tenido esta oportunidad maravillosa desde hace ya unos cuantos meses, desde que estamos transmitiendo aquí en Radio Exclusiva 103.7 FM, llevando la palabra de Dios hasta su casa. Gracias por recibirnos con mucho cariño, gracias por supuesto estar del otro lado. Antes de comenzar queremos por supuesto enviar los saludos correspondientes a todos los hermanos que nos escuchan del grupo Factor de Fe y Perdón, del Ministerio Evangelístico Factor de Fe y Perdón. Enviamos saludos a toda la familia Albarracín, al pastor Eusebio Cortés allá en Venezuela, Alexis Riverol, Betty Carías, al pastor Pablo también, que se debe estar encontrando ahora mismo en Beltrán en una campaña evangelística. El ministerio está dando bastante frutos, gracias al Señor. Que sea Dios, por supuesto, tocando las vidas de las personas que están en los pueblos vecinos, aquí a Santiago del Estero capital, aquí en el interior. Así que pedimos a Dios que tome el control de todo lo que se esté haciendo en este momento en toda su iglesia cristiana aquí en esta provincia. Hoy vamos a estar tratando un tema interesante. Vamos a hablar sobre lo que es la apologética, la defensa de la fe y la defensa de los valores cristianos, ¿no? Y para ello voy a tratar un texto bíblico que traje a colación ahora aquí en la palabra de Dios, y vamos a hablar un poco sobre cómo la fe cristiana es defendida, ¿no? Sobre cómo en estos tiempos podemos defender la fe cristiana, y por encima de todo esto, cómo podemos rescatar los valores morales objetivos que se han ido perdiendo, ¿no? Es interesante saber que a lo largo de que ha pasado todo este siglo, en los primeros años de este siglo XXI, ¿no? A partir del año 2000, ha comenzado en la sociedad a desarrollarse una especie de libertinaje, ¿no? Una especie de libertinaje que pareciera darnos a entender que es un camino a seguir. Como que si el deseo de que hagamos lo que nos dé la gana por el mismo hecho de hacer lo que yo quiero va a propiciar un momento de felicidad, ¿no? Y es interesante que esto se vea de ese modo, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de autopercepciones, de identidades de género, estamos hablando de hacer lo que yo quiero con mi cuerpo, hacer lo que yo quiero como yo lo prefiero, porque yo tengo derechos, derechos y derechos. Y muy poco se ha hablado de los deberes, ¿no? ¿Cuáles son tus deberes ante la sociedad, ante tu familia, ante Dios, primeramente? Entonces son cosas que nosotros hoy, como cristianos, y aquellos que nos están escuchando del otro lado también, que nos acompañen en esta reflexión, en este razonamiento, es interesante saber a dónde nos está conduciendo la sociedad que hace lo que le da la gana. Deberíamos haber puesto ese título en el programa de hoy, ¿no? Una sociedad que hace lo que le da la gana. Este libertinaje, y en medio de ese libertinaje, cómo defendemos la fe cristiana y cómo, por supuesto, retraemos los valores morales objetivos, los valores de la palabra de Dios, cómo traemos de vuelta esos valores a esta sociedad actual, ¿no? Es interesante que esto se discuta, y yo quiero traer luz acerca de este tema con un texto bíblico que por supuesto lo vamos a encontrar en la Biblia, en Primera de Pedro capítulo 3. Si está ahí eh, del otro lado con una palabra de Dios, ahí cerca, o si no con el celular. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice la palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de esperanza, de la esperanza que hay en vosotros. Dichos en palabras simples, que debemos estar preparados para defender con mansedumbre, con reverencia, que significa también respeto al prójimo, sobre todo aquel que nos esté pidiendo razón de nuestra esperanza en Cristo, ¿no? Porque es fácil decir que todas las religiones tiran para su propio lado, ¿no? Como quien dice por ahí vulgarmente, todas las religiones tiran para su lado, todas las religiones dicen tener la verdad, todas las religiones dicen que conducen a Dios,
Pero en definitiva, solamente la Biblia, es decir, la palabra de Dios, nos exhorta a que podamos utilizar nuestra mente, nuestro raciocinio, para traer una defensa de la fe cristiana. Mire qué interesante es esto, ¿no? Porque la misma Biblia nos está advirtiendo, nos está exhortando, se está como quien dice desafiándonos a nosotros a que utilicemos nuestro intelecto para encontrar a Dios y por supuesto para defender la fe en Cristo Jesús. Ahora, es interesante porque el apóstol Pedro, cuando escribió este texto, hay que traer un trasfondo también histórico respecto a lo que era el apóstol Pedro. Recordemos que el apóstol Pedro era un pescador de Galilea, ¿no? Y que en el libro de los Hechos se nos habla como el primer líder cristiano, el primer pastor que pronunció la primera predicación ahí en Jerusalén al pueblo judío, al pueblo que estaba escuchando la predicación cristiana, y que también en algún momento cuando se le fue arrestado ante las autoridades judías, ellos reconocieron a buenas y a primeras que el apóstol Pedro no era nadie sofisticado, nadie académico, ninguna persona muy inteligente, por así decirlo, sino que reconocieron que eran personas vulgares, ¿no? De la Biblia dice del vulgo, o sea, se refiere a personas que no tienen estudios formales, sino que ellos reconocieron que había un denuedo en ellos al proclamar la palabra de Dios, al proclamarla en una sociedad que había sido hostil contra Cristo. Oiga bien esto, una sociedad que había sido hostil contra Cristo y que días antes había estado pidiendo la crucifixión y la muerte de Jesús, pero que ahora se veían compelidos a creer en esa resurrección y en esos milagros y prodigios que estaban siendo hechos por los apóstoles. Entonces la primera defensa del Evangelio vino por la predicación y las señales y prodigios que se hicieron frente a estas personas que habían antes pedido la muerte de Cristo, pero que ahora estaban pidiendo su misericordia. Ahora estaban pidiendo conocer al Cristo resucitado y al Cristo que les dio a ellos el poder de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de hablar con denuedo, de proclamar las verdades del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué enseñanzas traemos nosotros de esa proclamación en estos días, no? Porque recordemos que la sociedad no es que ha ido mejorando, por ahí se suele decir, no, es que ahora somos mejor sociedad que en el siglo primero. Ahora somos la misma sociedad, ahora somos una sociedad mejor, somos progresistas, vamos camino al desarrollo, hemos progresado un montón, pero lo cierto es que el corazón del hombre y de la mujer sigue siendo el mismo corazón vacío que necesita de un Cristo que pueda entender su propósito en la vida, ¿no? Muchos de nosotros a veces en algunas circunstancias nos hemos sentido vacíos, no hemos encontrado ese propósito, el por qué yo estoy aquí, qué significa mi vida, será que mi vida es útil para mi familia, para alguien, causo yo un impacto positivo en alguna persona. Estas son cosas que normalmente nos preguntamos, ¿no? Y que cuando vamos a la palabra, ella nos dice que podemos tener la capacidad de defender la fe que ya hemos recibido. Normalmente la gente piensa que la fe y la ciencia, o la fe y el raciocinio, son cosas que son antagonistas entre sí, son cosas que se pelean. San Agustín de Hipona, por ejemplo, creía que primero había recibido la fe y una vez que empezó a estudiar a través del racionalismo y todas estas filosofías que en su tiempo empezaron a imperar, él fue abandonando la fe poco a poco a medida que fue intentando ligarse con el racionalismo, ¿no? Con la razón, con intentar explicar todo a través de la razón. Pero luego, en un momento de iluminación espiritual y hasta intelectual, también dicho sea de paso, San Agustín de Hipona se encuentra con una verdad tremenda, que es que la fe y la razón no tienen por qué ser enemigos, sino que son complementarios entre sí. Primero nos acercamos a Dios a través de la fe y a través del raciocinio intentamos conocerlo, acercarnos a su gloria, acercarnos a cómo es su carácter, cómo piensa Dios, qué es lo que Dios nos ha revelado como para que nosotros conozcamos su naturaleza. Y yo creo que a veces nosotros muy pocas veces utilizamos el intelecto. Creo que nos dejamos llevar por muchas de nuestras emociones y no muchas de las emociones son racionales. A veces creemos que los impulsos emocionales nos dan la razón por cómo nos sentimos, ¿no? A veces pienso que cuando alguien dice algo y que me ofende es porque esa persona tenía la intención de ofenderme y yo no me detengo a escuchar a esa persona para ver cuáles son los motivos o qué decía esta persona respecto a eso y qué fue lo que me ocasionó tal ofensa. Si era racional o no poder escuchar lo que tenía que decir.
Y cuando se trata de la predicación evangélica, yo me quiero referir más que todo a la defensa de la fe. Cuando nuestra fe es cuestionada, lo primero que hacemos, lo primero que cuestiona nuestra fe somos nosotros mismos, ¿no? Eso es importante saberlo. Todo cristiano que quiere conocer verdaderamente a Dios, primero se cuestiona la fe. Primero dice, bueno, esto que me han enseñado, esto que yo creo que es así, ¿de verdad es así? ¿De verdad esto que dice la Biblia acerca de Jesús, acerca de la iglesia primitiva, es realmente como lo pintan? Y cuando vamos indagando y abriendo nuestro corazón y nuestra mente, nos vamos dando cuenta que el mismo Dios nos va revelando su verdad. Nos va revelando que Él mismo nos está pidiendo a nosotros que lo pongamos a Él a prueba. O sea, ¿cómo a prueba? No tentar, no tentemos a Dios, sino a ponerlo a prueba de su veracidad, de las cosas que Él está diciendo. Mire, Jesús dijo en Juan 8:32, Juan capítulo 8, verso 32 dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, libres. Y la verdad, para conocerla hay que estar dispuesto a recibirla. Por eso cuando nosotros escudriñamos las escrituras, escudriñamos la fe y entendemos los puntos principales de ella, vamos entrando en una especie de convencimiento, por así decirlo, ¿no? Vamos entrando en ese propósito en el cual nosotros decimos, wow, esto parece tener sentido, yo creo que hay un Dios que hizo estas cosas y permite estas otras por un fin en común. Entonces, la defensa de la fe en el día de hoy, ¿cómo puede ser? ¿Seguimos con el debate fe versus ciencia o entramos en un nuevo panorama en el intelecto a decir, sí, la fe y la ciencia son complementarias? ¿Cómo podemos reconciliarlas, no? O cómo podríamos hacernos entender a todos los que nos escuchan en la plaza, por ejemplo, cuando vamos a predicar en la plaza, cómo podemos entender esto que me predican, ¿no? El tal Jesucristo que vino a morir por mis pecados y que realmente vivió entre nosotros en el siglo I como un rabino más, o era, o era más que un rabino, era ese hijo de Dios que él proclamaba ser. Las cosas que están escritas en las páginas de los evangelios realmente son como dicen ser. Y entonces la fe tiene que tener un comienzo, ¿no? Primero comenzamos con la fe y luego la razón empieza a dibujar esa parte veraz de nuestra fe, ¿no? Lo que Pedro está diciendo en este versículo es que nuestra fe es totalmente racional, no es una fe ciega. Por eso mucha gente piensa, no, tú crees en Dios porque, bueno, crees ciegamente, no puedes probar a Dios, no puedes probar la existencia de Dios. Y bueno, eso depende de qué clase de prueba necesita la persona que cuestiona, ¿no? A veces pensamos que el método científico es exclusivo para demostrar todas las cosas y todas las realidades que existen, y realmente no es así. Por ejemplo, la historia no se puede demostrar a través del método científico, por decir algo. No podemos meter al pasado en un tubo de ensayo y reproducirlo y ver si realmente fue así como nos lo contaron, ¿no? Sencillamente la historia se dirime a través de otras disciplinas, de otros métodos, a través de los cuales nosotros llegamos a entender cuál fue o cuáles fueron los acontecimientos del pasado. ¿Sí? De la misma manera, Dios no podríamos meterlo en un tubo de ensayo para reproducirlo, para medirlo, sabiendo que Dios está fuera del espacio y del tiempo, que es un ser espiritual, como dice Juan 4:24, y que la resurrección de Jesús como hecho histórico representa la vindicación de ese Dios todopoderoso a las palabras de Jesús. Por eso la resurrección de Jesús y el libro de los Hechos, que nos cuentan una historia bastante verídica, podemos empezar a entender cómo es que la gente que antes pedía la crucifixión de Jesús ahora quiere creer en él. Podemos entender esa discrepancia, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo surge la iglesia cristiana? ¿Cómo es posible que los primeros cristianos eran aquellos mismos que pidieron la muerte de Jesús y ahora están dispuestos a dar su vida por él? Solamente la resurrección es ese hecho histórico a través del cual emerge la iglesia y empieza la defensa de la fe. Ahora, por otro lado, para no irme en este mismo segmento, en la primera parte de este programa, solamente sobre la defensa de la fe, es importante saber que la mejor defensa es el ejemplo que damos, ¿no? Por ahí podemos dar un argumento espectacular acerca de la existencia de Dios, acerca de la existencia de Jesús, acerca del ministerio de Jesús, pero también tenemos que ser consistentes con nuestro testimonio, ¿no? A veces con la forma en que nosotros nos comportamos, echamos por tierra las cosas que decimos, ¿no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no dijo por sus dichos los conoceréis,
sino por sus frutos. Los frutos son los que determinan cuando alguien realmente tiene a Cristo en su corazón. Y qué tanta falta nos hace Cristo en este tiempo, ¿no? Para rescatar esos valores. Es algo tan tremendo. Fíjense que cuando usted se monta en un colectivo o cuando usted llega a un supermercado o llega a alguna oficina de administración pública o a alguna empresa o algo, casi nunca nadie dice buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿No se ha dado cuenta de eso? Casi nadie dice eso, ¿no? Casi nadie saluda, casi nadie pregunta cómo está, aunque no le interese, solamente por el hecho de ser una persona educada, casi nadie se preocupa por decir eso, ¿no? Porque ya estamos tan acelerados en los tiempos, en las cosas que estamos viviendo, que ya no nos interesa la pérdida de los valores. Ya no nos interesa reprender a nuestros hijos cuando están viendo cosas que no deberían ver en la internet, o cuando están con las malas juntas, o cuando quizás queremos reprenderlo y tenemos que tener cuidado porque ahora los psicólogos dicen que si uno le habla fuerte, que si uno le golpea, que si uno dice esto y aquello podría traumarlo de por vida y todas estas cosas que parecieran tener bastante peso en la sociedad actual, ¿no? Ahora ya no podemos corregir a nuestros hijos porque tenemos miedo que nos denuncien, que nos demanden por maltrato y todas estas cosas que se han venido dando y que a veces no nos hemos tomado el tiempo de analizar a profundidad si realmente le están haciendo un bien a la sociedad. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que se maltraten a los niños, que se les golpee como quiera, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un sentido de disciplina coherente, ¿sí? Un sentido de disciplina que aparte a los niños del daño que le está haciendo, porque es increíble cómo ha crecido el porcentaje de adolescentes que se quitan la vida, que están en las drogas, que están en la prostitución, que son poco orientados o que tienen poca educación sexual y por eso se ha reproducido tanto lo que es el tema del aborto, ¿no? Más allá de todo lo que eso implica, a veces cuando entramos en ese debate se vuelve un debate más emocional que intelectual, ¿no? Cuando queremos hablar del tema pareciera que no, que solamente queremos hablar de la consecuencia y no de la causa. Y es interesante que estas cosas se den, ¿no? Porque hay muchas familias que están sufriendo y por eso es necesario que hagamos una defensa de la fe donde Cristo realmente venga a ser el centro de la vida de los seres humanos. La mejor defensa de la fe no es un gran teólogo, no es un gran pastor, no es un gran predicador, es simplemente centralizar a Cristo en la vida de cada una de las personas. Hacerles entender que Cristo no es religión, nosotros no predicamos religión, no somos religiosos, yo no me considero religioso, no soy religioso, no tengo ninguna religión. Yo lo que tengo es una relación de padre a hijo con Dios. Y es una libertad que yo tengo en Cristo Jesús de poder vivir mi vida dentro de los morales, de los valores morales y principios que Dios estableció en su palabra. Ahora, cuando nosotros desvaloramos esto, ¿no? ¿Qué pasa en la familia? ¿Qué pasa en los matrimonios? ¿Por qué no hay un respeto hacia el cónyuge, hacia la esposa, hacia el esposo? ¿Por qué? Porque tenemos esa falsa idea de que hacer lo que yo quiera, que a mí nadie me gobierna, que yo hago lo que se me antoje, pensamos que eso tiene un valor positivo. Si analizamos en la historia cómo le fue a las sociedades que hicieron esto, porque esto no es nuevo, ¿no? Esto de hacer lo que se nos antoje y que yo tengo derechos sobre mí y nadie más, no es algo nuevo. Esto ya viene de hace tiempo. Si nosotros vemos los antiguos imperios romanos, Seleucida, griego, otomano, las antiguas civilizaciones que hacían y deshacían como quisieron, desaparecieron. Desaparecieron en el desorden, desaparecieron en cosas que no podemos entender hoy, como sociedades supuestamente libres se convirtieron en sociedades oprimidas, se convirtieron en sociedades finalmente destruidas, se convirtieron en cenizas realmente, ¿no? Y que nosotros heredamos culturalmente ese afán por hacer lo que no se nos antoje, por creernos autosuficientes, por creer que nosotros estamos haciendo lo que se nos da la gana y por eso pensamos que estamos progresando, cuando en definitiva estamos dejando una estela de sangre y dolor detrás. Una estela de sangre y dolor detrás, porque somos irresponsables con nuestras acciones. Hoy todo el mundo quiere bendiciones, todo el mundo quiere que le vaya bien, pero nadie quiere pagar el precio, nadie quiere esforzarse. Hoy estamos en la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Hago menos, pero quiero más. Entonces, es lo mismo en la pareja. Doy menos amor, pero quiero que me den más amor a mí, pero yo no estoy dispuesto a dar. Entonces, ahí hay tantos temas que debemos tratar ahora con respecto a la defensa de la fe y el rescate de los valores morales objetivos. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ante esta realidad? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Seguimos dejando que la sociedad se autodestruya?
Después, cuando nosotros tomemos esa decisión, ¿qué le vamos a decir a Dios cuando estemos delante de su presencia? No, Señor, la verdad no tuve tiempo para hablarle de Dios a nadie, no tuve tiempo para hablarle a mis hijos, no tuve tiempo para eh, hablar o tener estas conversaciones con mi esposo, con mi esposa. No tuve tiempo, Señor, estaba metido en el WhatsApp, en mi Facebook, en mi Instagram, en mi trabajo, en mi diario vivir. ¿Cuáles son las excusas que vamos a tener? Por eso la defensa de la fe no parte de una apologética netamente teológica, sino desde la regeneración que el propio Espíritu de Dios produce en nuestro corazón para que el cristiano que realmente está vivo por dentro sea un cristiano inquieto, que vaya a buscar al necesitado, que vaya a buscar a los huérfanos, que vaya a buscar a los que sufren, que vaya a las calles a orar por desconocidos, sin importar lo que estos puedan darle o decirle, porque nosotros tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. La única forma de que nosotros podamos traer un cambio en la sociedad es anunciando el reino de Dios en esta sociedad y viviéndolo, practicándolo. ¿Sabe cuando Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la sal del mundo y la luz del mundo? O sea, mira qué responsabilidad nos está dejando Jesús, ¿no? Ser la sal y la luz. La sal porque preserva lo bueno. La sal tenía esa característica en el pasado. Recuerden que en el pasado no existían las heladeras y la gente conservaba la comida con sal, porque sal es un buen preservante. Entonces, cuando Jesús decía eso, se estaba refiriendo a que preservemos lo mejor, conservemos lo mejor, no nos dejemos pudrir por lo que la sociedad está pareciendo que hace. A veces la sociedad parece que nos quiere dictar las normas morales objetivas cuando ni ellos saben quiénes son. Y también nos compara con la luz, nos dice, ustedes son la luz del mundo, porque hay oscuridad. Un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo, lo habíamos hablado en el programa pasado. Pero cuando hay oscuridad, ¿a quién llaman? A la luz. La luz tiene que aparecer para iluminar, para que verdaderamente podamos ver cuál es el camino para seguir. ¿Cuál es el camino para seguir? Bueno, ya estamos en la primera parte del programa, se consume rápidamente el tiempo y vamos a hacer los siguientes anuncios antes de irnos al primer tema. Recuerde que usted puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Fe Cristiana de Actualidad, Radio Exclusiva 103.7 FM. Vamos con la primera pausa del programa y ya continuamos con más de este desarrollo hermoso que estamos haciendo en Primera de Pedro 3:15. Así que vamos con el primer tema y ya venimos. Nunca pierde el control el Señor, siempre está al control de todo en nuestra vida. Estamos de vuelta con más de Fe Cristiana y Actualidad. Les repetimos los números de contacto por si quiere contactarnos, queremos saber sus comentarios, sus opiniones, si quiere mandar saludos, pedidos de oración, también estamos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje al 385-504-4288. Y seguimos en este interesante tema, en este conversatorio respecto a la defensa de la fe y el rescate de los valores cristianos en la sociedad de hoy, ¿no? Un tema bastante amplio que lamentablemente no nos va a dar tiempo que con esta hora radial de poder abordar todos los temas, ¿no? Porque son temas tan interesantes que por ahí sería necesario un poco más de tiempo para poder desarrollarlo, pero bueno, agradecemos la bendición de Dios por este espacio y por supuesto saber también que bueno, queremos recordarle que si está aquí en Santiago del Estero, nosotros estamos predicando la palabra de Dios todos los lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad. Plaza Libertad es nuestro lugar de encuentro con el Espíritu Santo, con Dios, aquí en pleno centro de Santiago del Estero, capital Argentina. Y si también deseas congregarte, estás buscando una iglesia donde congregarte, te invitamos este domingo a las 20 horas, a la iglesia Aposento Alto, 24 de septiembre, 481 es la dirección. 24 de septiembre, 481 es la dirección de la iglesia Aposento Alto. Todos los domingos a las 20 estamos teniendo culto. Y por supuesto, recordarte que si no estás sintonizando en vivo estos programas que estamos transmitiendo todos los martes y jueves a las 21 horas, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Suscríbete, dale like y comparte todo el contenido que ahí estamos subiendo si te pierdes la sintonía, para que puedas edificarte y alimentarte de todos los temas que ahí estamos subiendo
después de cada programa. Bien, una de las cosas también interesantes de este tema que estamos hablando es que cuando Pedro comienza el discurso en este capítulo, él habla de una buena conciencia. Él dice en el versículo 8, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases la bendición. Wow, qué tremendo es este capítulo y que estos versículos que encierran un poder de amor compasivo y misericordioso de Dios tremendo, tremendo. Y que la mejor defensa de la fe es esa, cuando combatimos al mal con el bien, cuando estamos bendiciendo a los que nos maldicen, cuando estamos deseándole el bien a los que nos desean mal, a los que nos quieren ver caídos, a los que nos quieren ver derrotados, destruidos, a ellos les deseamos bien, cuando oramos por ellos, cuando oramos por aquellos que nos han hecho mal y que nosotros nos hemos enterado de su maldad, pero que no estamos pagándole con maldad, sino que estamos orando para que el Señor no tome en cuenta sus pecados ni sus errores en contra de nosotros, sino que reciba la bendición y pueda cambiar esa actitud egoísta, quizás de mucho negativismo, y pueda recibir el amor y la bendición de Dios en su vida, ¿no? Eso es importante. Entonces, el cristiano está llamado a cambiar, a revolucionar la realidad espiritual de su sociedad. Esa es la verdadera defensa de la fe, a cambiar la maldad por la bondad, el odio por el amor, la división por la unión, la guerra por la paz. Eso es lo que está llamado el cristiano en este tiempo. Ahora, uno podría decir, bueno, la iglesia cristiana está ciertamente abierta a muchas críticas, ¿no? Porque hay tantos pastores, tantos líderes, tantos hermanos, tanta hipocresía, tantas cosas, pero a veces, seamos sinceros, ¿no? A veces nosotros cuando decimos eso, estamos buscando más excusas que querer resolver el problema, ¿no? Muchas veces hay hermanos que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí todos son hipócritas, ¿no? Y esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en estos programas, que la iglesia está hecha para gente imperfecta, para gente que necesita de Dios. El que es perfecto no va a la iglesia porque no existe. Entonces, eso de la perfección es una fantasía que cualquiera en su mente se podría hacer, que realmente no va acorde a la cosmovisión que hoy estamos predicando, que predicamos con la palabra de Dios. Eso no existe. Entonces, por ahí cuando la gente dice esas cosas, lo dice más como excusa que con interés de querer resolver el problema, ¿no? Con el interés de querer ver cómo puede aportar para solucionar. Entonces yo te invito a que siempre reconsideres la postura de buscar una iglesia, de congregarte, de buscar de Dios. Cuando uno va a la iglesia no va para que lo vea el pastor o para que lo vean los hermanos, para que me vean y piensen que yo soy cristiano o cristiana y me vean fingiendo santidad. No, es para que mi corazón se entregue a Cristo, para que mi corazón reciba fuerzas del Espíritu Santo y poder yo recibir esa alimentación espiritual de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, Jesús le dijo a Satanás en Mateo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, volviendo al tema de la sociedad, ¿no? De querer pensar que porque estamos haciendo lo que nos da la gana estamos bien. Yo leía, en realidad no leía, quiero compartir, de hecho, quiero compartir como una noticia que salió hace ya unos cuantos días, una noticia lamentable de una joven que entró a una iglesia, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, Lakewood Church, del pastor Joel Osteen, y empezó a disparar y lamentablemente hirió a un niño de 5 años que su estado es crítico, es grave, y afortunadamente no hirió a nadie más, hubo unos cuantos más heridos, pero no hubo pérdidas lamentables. Creo que hasta el momento que estoy diciendo esta noticia, no se ha reportado ninguna muerte, gracias a Dios, pero vale la pena destacar que pese a que la sociedad se va conduciendo cada vez más a hacer lo que le da la gana, esto no parece quitar el problema, ¿no? Esto no parece hacer que la violencia desaparezca, al contrario, la violencia se ha multiplicado más, hay más odio, hay más intolerancia, hay más irrespeto, ya no soportamos al que piensa distinto a nosotros, ya no queremos hablar con las personas que piensan diferente, que simplemente en lugar de hablar no queremos ni escucharnos, no queremos digamos que haya una conversación madura entre dos partes para que podamos solucionar un problema, sino que lo que queremos es imponer nuestro punto de vista, pase lo que pase, ¿no? Y al ver esto y al ver cómo siguen multiplicándose los tiroteos, no porque pase en Estados Unidos,
sino también a nivel social, ¿no? Porque aquí se dan otra clase de problemas también y es necesario que nosotros también abramos los ojos como una lupa, con dos lupas, una en cada ojo, para ver de cerca todo, cómo la sociedad ha ido en decadencia continua, ¿no? Y esto también es una profecía bíblica. Esto también es una profecía bíblica porque la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres serán así, ¿no? Serán personas que serán amadores de sí mismos, rencorosos y avaros, todo tipo de maldad, ¿no? Anda con todas estas cosas que son necesarias que nosotros reflexionemos, ¿no? Pero yéndonos más localmente, yo creo que nosotros al ver que nuestros jóvenes están tomando drásticas decisiones, ¿no? Decisiones como quitarse la vida, como irse a las drogas, a la prostitución, a perderse el buen vivir, ¿no? Porque a veces le hemos dado esa imagen a los hijos, ¿no? O por lo menos hemos permitido que ellos tengan la imagen de que la buena vida es que anden con amigos de parranda todo el tiempo, que todos los fines de semana estén en un boliche, que todo el tiempo se estén emborrachando, que pensamos que esa es la buena vida, ¿no? Y hemos tenido por ahí errores garrafales que nos cuestan caro, porque para corregir eso cuesta muchísimo y que es importante que el corazón esté abierto para que podamos corregir esas cosas, ¿no? Pensamos que el derroche, el exceso, la vanidad, la mentira, el engaño, son cosas normales en la vida, ¿no? Normalizamos lo que no es normal. Yo digo esto porque a veces somos tan adictos a las redes sociales que ya ni siquiera nosotros mismos queremos aceptarnos, ¿no? Hay gente que se toma fotos y pone filtros, no se quiere aceptar como es, y ve y corregiría esto, me mandaría a operar la nariz, me operaría la ceja, me operaría tal cosa. Entonces todo el tiempo estamos como viviendo una ilusión, una fantasía, unas cosas que no nos dejan aceptarnos como somos. Y muchas veces perdemos de vista el don que tenemos, ¿no? El don que Dios nos dio, las cosas, los talentos que Dios nos dio, lo perdemos de vista por querer hacernos ver lo que no somos, hacer ver lo que no somos. Entonces, eso termina por apagar lo que realmente tenemos. Y ahí viene la depresión, viene la tristeza, porque nos encontramos con una realidad falsa. Chocamos con un muro en el que pensamos que somos algo y no somos nada. Sino que cuando nos enfocamos realmente en nosotros, podemos ver que Dios ha puesto en nosotros talentos y dones que son lindos. Y que la defensa de la fe tiene que ver con lo único que eres delante de Dios. Cómo Dios te ha dado a ti un llamado único. Te ha dado un diseño único, un talento, una capacidad única para que tú seas de bendición para otro. No te apoyes en lo que los demás dicen. Apóyate en lo que Dios habla a tu vida, en lo que puedes encontrar en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros recurrimos a las opiniones de otros porque queremos sentirnos bien con lo que otros nos dicen, ¿no? Queremos aplacar nuestra crítica interna. Todo el tiempo nos estamos criticando algo de nosotros mismos y queremos descansar en la buena opinión de los demás. Quiero ver qué piensan los demás de mí. Y vivimos de eso como que si fuese el pan de cada día, ¿no? ¿Qué están diciendo de mí? Si están hablando mal de mí, no puede ser que yo caiga mal. Si yo soy buena persona, yo hago esto, hago aquello. Y en realidad nos estamos perdiendo de vista que la relación que más nos interesa tener es con Dios. Es con Dios, porque cuando tú estás bien con Dios, vas a estar bien con los demás. Cuando estás bien contigo mismo, vas a estar bien con los demás. Así que es fundamental volver a lo básico, ¿no? ¿En qué momento nos hemos perdido, ¿no? ¿En qué momento hemos sido tan indiferentes que hemos visto el dolor de cerca y no nos ha asombrado eso? Eso no nos estremece. ¿En qué momento hemos visto niños pasando hambre y no se nos encoge el corazón? Decimos que somos la sociedad más progresista del mundo, que estamos bien, que la identidad de género, que el aborto, que todas las libertades mundiales, pero la gente que realmente necesita un apoyo sigue muriendo, sigue padeciendo. Podemos culpar a los políticos, sí, siempre tienen su cuota de responsabilidad, pero nosotros como cristianos, ¿qué Cristo estamos reflejando nosotros? ¿Qué iglesia decimos ser? ¿Cuál es la defensa que usted tiene? ¿Qué defensa puede usted tener ante una sociedad que se está perdiendo y que usted desde su espacio tiene excusas y no soluciones? ¿Qué podemos hacer? Por ahí podría decir, bueno, pero yo soy nada más una sola persona, una sola familia, mucho no puedo hacer. No, sí, usted no tiene idea de cómo Dios puede usar su vida. Cuando usted dispone su corazón, Dios hace el resto. Ahí es donde está lo difícil, cuando disponemos nuestro corazón. No queremos disponerlo. No queremos disponerlo, sino que queremos que otro lo haga. Que lo haga otro y después nosotros queremos las bendiciones, el crédito, el reconocimiento, pero que otro pague el precio. Que otro pague el precio. Esa es una mentalidad bastante mediocre, me permito decir en este espacio.
es una mentalidad mediocre. Y si nosotros tenemos problemas para reflexionar, creo que podríamos eh, tener la capacidad y la habilidad intelectual para poder ver cómo el reino de Dios se puede establecer en la necesidad de las vidas de la gente y que esa pueda dar un cambio, un antes y un después en los matrimonios que se están destruyendo, en los hijos rebeldes, en las personas que se sienten estancadas, que no sienten que no avanzan, sienten que están en un mismo lugar desde hace años y no saben si van o vienen. Entonces son cosas que es necesario que reflexionemos juntos y que atendamos juntos como iglesia, porque esa es la defensa del Evangelio. La defensa del Evangelio es ver cómo Cristo cambia nuestra vida y puede cambiar la del otro. Yo puedo sentarme aquí 1 hora o 2 horas a darte argumentos sobre la existencia de Dios, sobre la existencia de Cristo, sobre los milagros, sobre si Dios es real, sobre si es filosófico, es moral o es científico. Y puedo dar una larga disertación, pero eso no me va a servir de nada si el efecto real de Cristo en mi vida no se proyecta con mis acciones. Si el efecto de Cristo, del Evangelio, del Espíritu Santo, no se proyecta con mis acciones, de nada me sirve. Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia que avanza, una iglesia que actúa, una iglesia que ama, que perdona, una iglesia que verdaderamente está llamada para hacer y producir cambios en su comunidad, en el lugar donde está. A mí me llama mucho la atención que en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, las 7 iglesias de Apocalipsis, que usted la va a encontrar en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que trabaja, que hace, que tiene, pero que le faltaba el primer amor. Y usted sabe cuando usted cocina un buen plato de comida y a simple vista parece apetitoso, pero cuando lo prueba carece de buen sabor. Así mismo era la iglesia de Éfeso. Una iglesia que se veía trabajadora, una iglesia que trabajaba, que hacía, que hacía y buscaba y esto, pero le faltaba la sal, le faltaba el sabor, el primer amor. Y esa era la primera crítica que Cristo tenía para ellos. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Vuelve a aquello que te enamoró de Cristo, para que veas cómo la defensa del Evangelio se da a través de tu vida. Cuando empiezas a ser un pilar para solucionar, para ir por la vida de otros, es necesario que se dé. Ya estamos casi terminando, vamos a la segunda parte del programa, vamos al segundo tema. Ya estamos terminando para luego volver a la parte final. Vamos a hacer la oración de fe a todos los que estén allí, para que nos acompañen con una oración de cierre. Así que vamos al segundo tema y se llama Dame este monte. Quiero que entiendas que de acuerdo a tu necesidad puedas cantar con nosotros este tema y que sea Dios ministrándote a través de este tema, porque tú sí puedes lograr lo que Dios ya tiene para ti. Tú sí lo puedes lograr. Y si puedes defender el Evangelio con tu vida, la mejor prédica es el ejemplo. Tú sí puedes hacerlo. Ya venimos con más. Eso que te está dificultando avanzar ese monte, Dios quiere que lo alcances con la fe, primero que nada. Y que entiendas que cuando Dios dice, o cuando Jesús dijo, mejor dicho, que amemos a Dios con nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Si podemos amar a Dios con nuestra mente es porque nuestra fe es racional. Nuestra fe está firme, con fundamentos fuertes como la roca que es Cristo Jesús. Yo lo creo. Por eso no es una fe ciega, es una fe que está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Y en todos los argumentos que yo pueda enumerar aquí, que ya no tengo tiempo para hacerlo, pero que sí es evidente en nuestra vida cómo Jesús obra para aquellos que abren su corazón. Y por eso quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Si ya la has hecho en alguna otra oportunidad, hoy pon la mano en tu corazón y en tu mente y siente la presencia de Dios a través de esta oración que quiero que hagas y que repitas después de mí para que le des a tu vida una oportunidad plena, para que Dios pueda restaurarte. Siempre hay tiempo para restaurar cuando estamos aquí. Mientras tengamos vida y salud, hay tiempo para rectificar y restaurar. Por eso yo te pido que repitas después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Señor, sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Entra en ella a partir de hoy y enséñame
a caminar contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo quiero recordarte que dice la Biblia en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es una promesa hermosa de la Biblia que yo quiero obsequiarte en esta noche, y que antes de irte a dormir puedas tener ese encuentro con Dios. Habla con el Señor y di: Señor, gracias por este día. Permíteme disfrutar de tu presencia, conocerte más, restaurar mi familia, mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, y que hoy puedas experimentar esa gloria venidera de Cristo Jesús. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos en este programa. La hora pasó volando. Quiero despedirme saludando a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, especialmente a nuestro hermano Jesús Gabriel, Zulema, Gabriel Omar, al hermano Ezequiel, a Matías, al pastor Pablo, a la hermana Daniela, a los hermanos que están siempre ahí del otro lado, al pastor Eusebio Cortés, a Alexis Riverol, Betty Carías allá en Venezuela, que nos están escuchando en Venezuela, también a toda la familia Albarracín, a mi prometida Gina Albarracín, a todos los que nos escuchan, los que están siempre fielmente del otro lado. Gracias por estar, y te invitamos también a que veas este programa, si no pudiste sintonizarlo y que recién ahora escuchas, en nuestro programa de YouTube, nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Suscríbete y comparte todo el contenido que estamos subiendo allí, que lo subimos al día siguiente después del programa, así que este programa recién va a estar disponible el día de mañana. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros.